Hola, les saludo Eduardo Praño y pertenezco a la campaña de apoyo educacional Let's Learn Together, desarrollada por AEMPI Ecuador. El día de hoy hablaremos sobre el sistema musculoesquelético, en especial lo que es miembro superior. Bueno, veremos lo que son los huesos del miembro superior, que están compuestos en el brazo, antebrazo y mano, las articulaciones del codo y de la muñeca, los músculos del brazo, del antebrazo y de la mano, y músculos de la región pectoral y escapular. Los huesos del miembro superior están conformados por el húmero en el brazo, en el antebrazo tenemos el cúbito y el radio, y en la mano tenemos los carpos, los metacarpos y las falanges. A continuación hablaremos del brazo. En este tenemos el hueso húmero, que es el hueso más largo y grande del miembro superior. Como pueden observar, aquí tenemos una epífisis en el extremo proximal, una epífisis en el extremo distal y una diáfisis en el cuerpo o medio del hueso. A continuación hablaremos de las partes del hueso húmero desde su parte proximal a su parte distal. En la parte proximal tenemos la cabeza del húmero. Como pueden observar, aquí es una porción, es la más proximal y es esférica. Esta se va a articular con la cavidad glenoidea de la escápula para formar la articulación glenohumeral. El cuello anatómico va a separar la cabeza del húmero con los dos tubérculos que poseen la epífisis proximal. Esto nos va a permitir la unión de los ligamentos de la articulación glenohumeral. El cuello quirúrgico. Como pueden observar aquí, el cuello quirúrgico va a separar la cabeza humeral como tal o la epífisis proximal de la diáfisis del hueso. Esta zona es frecuente de fracturas por la disposición y el cambio óseo que tiene. El tubérculo mayor o troquínter. El tubérculo mayor se encuentra lateral, superior y posterior. En este se van a articular tres facetas. En la parte superior se va a articular el músculo supraespinoso, en la parte medial se va a articular el músculo infraespinoso y en la parte inferior se va a articular el músculo redondo. El tubérculo menor o troquín, como pueden observar aquí, este va a ser anterior y medial. En este se va a insertar el músculo subescapular. También tenemos el surco bicipital o corredera bicipital. Este va a encontrarse entre los dos tubérculos, en donde se va a insertar la cabeza larga del músculo bíceps braquial. Igual se va a insertar el pectoral mayor y el dorsal ancho. En la parte media del hueso tenemos a la tuberosidad deltoidea o B deltoidea. Es un área rugosa con un aspecto superolateral en el eje del húmero. En esta se va a insertar el músculo deltoides. En la parte posterior y lateral tenemos la ranura radial, en la cual va a pasar un surco para el nervio radial y la arteria braquial profunda. En la parte inferior del hueso o la parte distal tenemos el epicóndilo lateral. El epicóndilo lateral va a tener una prominencia ósea lateral en la cual va a dar origen a los extensores del antebrazo y a los supinadores. También se va a insertar el ligamento colateral y el músculo epicóndilo lateral. La ranura ulnar. La ranura ulnar es un surco profundo debajo del epicóndilo medial. Por aquí va a pasar el nervio ulnar o nervio cubital. El epicóndilo medial tiene una prominencia ósea medial en la cual va a dar origen a los flexores del antebrazo y en él se van a insertar los ligamentos colaterales ulnares y los músculos epicóndilos mediales. La tróclea va a tener una forma de polea y en esta se va a articular el cúbito. La fosa coronoidea es anterior y medial, es una depresión sobre la tróclea donde va a recibir a la apófisis coronoidea de la ulna y a la cabeza radial, donde va a tener una función de flexionar el antebrazo. La fosa olecraniana o fosa del olecrano es una depresión en el aspecto dorsal, donde se va a insertar el proceso olecrano o el olecrano del cúbito y va a ejercer una función de extensión del antebrazo. La fosa radial
Es una depresión sobre el capítulo donde se articula la cabeza del radio y sirve para la flexión. El capítulo es una prominencia ósea redondeada donde se articulará la cabeza del radio. Ahora hablaremos de los huesos del antebrazo. Van a estar conformados por el radio en su lado lateral y el cúbito en su lado medial. En el medio de estos dos están unidos por una membrana interósea que sirve para la comunicación e inserción de varios músculos y origen de los mismos. Estos huesos van a producir los movimientos de pronación y supinación que harán la modificación o orientación de estos huesos. A continuación hablaremos del radio. En su parte proximal tenemos la cabeza radial, en forma cilíndrica que se articulará medialmente para formar la articulación radiocubital proximal. La fosita articular, que tiene una superficie articular, esta nos va a servir para articularse con el capítulo del radio, formando la articulación húmero-radial del codo. La tuberosidad radial, esta va a ser distal a la cabeza radial y va a proporcionar la fijación del tendón del músculo braquial del bíceps. En la parte distal del radio tenemos el proceso estiloides radial. El proceso estiloides radial es un sitio de inserción del músculo braquiorradial. Es lateral a la articulación del hueso escafoides y medial a la articulación del hueso semilunar. La articulación radiocubital distal se encuentra en la superficie medial. Esta se va a articular con el cúbito y formará, como ya les mencioné, la articulación radiocubital distal. El tubérculo dorsal del radio es una prominencia ósea palpable del radio. Esta en la clínica es la común denominada fractura de collas. Ahora hablaremos del cúbito. En su parte proximal presenta el olecranon, que es una proyección ósea en forma de gancho. Encaja en la fosa del olecranon del aspecto dorsal del húmero distal. El olecranon evita que el codo se extienda a más de 180 grados. El proceso coronoides, como pueden observar aquí, tiene una proyección ósea orientada hacia adelante en el labio inferior de la incisura de la tróclea. La incisura troclear es una concavidad entre el olecranon y el proceso coronoides donde se articula la tróclea del húmero formando la articulación húmero-ulnar. La incisura radial, como pueden observar aquí, está a continuación de la incisura troqueal, es lateralmente. En esta va a encajar la cabeza del radio y forma la articulación radiocubital proximal. La tuberosidad ulnar tiene un área áspera del hueso, va a ser distal al proceso coronoides, en el cual se van a insertar el músculo braquialis. En la parte distal del cúbito vamos a tener la diáfisis, que va a tener tres superficies, anterior, posterior y medial, y tres bordes, el anterior, el posterior y el interóseo. La circunferencia articular o cabeza cubital se va a articular con el radio para formar la articulación radiocubital distal. El proceso estiloides ulnar va a ser posterior e inferior. En su vértice se van a insertar los ligamentos ulnocarpianos de la articulación radiocarpiana. Va a estar separado de la cabeza de la ulna por el surco impreso por el tendón del músculo extensor ulnar del carpo. Ahora hablaremos de la mano. La mano está compuesta por 28 huesos distribuidos en huesos carpianos, huesos metacarpianos y las falanges. En los huesos del carpo vamos a dividirlos como fila superior o antebraquial. En la fila superior o antebraquial vamos a tener el hueso escafoides. El hueso escafoides en su cara palmar va a tener un tubérculo donde se inserta el ligamento radial colateral del carpo. En su cara superior se va a articular con el radio, en su cara inferior con el trapecio y trapezoide,
En su cara medial va a articularse con el semilunar y el grande. En su cara medial va a tener un surco para la arteria radial, el hueso semilunar. En su cara palmar va a ser convexa y rugosa, en su cara superior se va a articular con el radio, su cara inferior va a ser cóncava y lateralmente al grande y medialmente al ganchoso. En su cara dorsal va a ser plana y rugosa, la cara lateral se va a articular con el escafoides, en su cara medial se va a articular con el piramidal. El hueso piramidal. El hueso piramidal en su cara palmar se va a articular con el pisiforme, en su cara superior con el disco articular, en su cara dorsal va a tener una cresta del hueso piramidal donde va a haber un fascículo para el ligamento cubital colateral del carpo. En su cara lateral se va a articular con el semilunar y en su cara inferior va a ser cóncava y va a tener una conexión con el ganchoso. El hueso pisiforme en su parte superior se va a insertar el músculo flexor cubital del carpo, en su parte inferior se va a insertar el músculo abductor del meñique, en su cara dorsal va a ser cóncava y se va a articular con la cara palmar del piramidal. En este va a estar presente el surco para la arteria para la arteria cubital. Ahora hablaremos de la fila inferior o metacarpiana. El hueso trapecio va a poseer un tubérculo donde va a pasar el músculo flexor radial del carpo. El trapezoide va a ser redondeado y en su parte visible es en la cara anterior de la mano. El hueso grande va a ser el único que se va a articular con tres metacarpianos, el segundo, el tercero y el cuarto, y el hueso ganchoso se va a insertar con el flexor corto del quinto dedo y el oponente. Los huesos metacarpianos de la mano constituyen el esqueleto de la palma y el dorso. Los dividiremos en cabeza, cuerpo y base. El primer metacarpiano va a ser más corto, aplanado y se va a articular con el hueso escafoides. El segundo metacarpiano va a ser el más largo de estos cinco. Va a poseer dos tubérculos y una impresión triangular en la base. El tercer metacarpiano va a tener va a ser dorso lateral en la base y va a tener una apófisis de estiloides. El cuarto metacarpiano va a ser el más delgado de estos y el quinto metacarpiano en su base va a tener una carilla articular y en la parte medial va a tener un tubérculo. Las falanges, según su posición anatómica, va a ser la parte más distal de los huesos de la mano. Van a estar conformados por tres falanges, falange proximal, falange media y falange distal, a diferencia del pulgar, donde solo tenemos falange proximal y falange distal. La falange media va a tener una doble articulación y la falange distal va a ser la más pequeña de estas tres. Ahora hablaremos de la articulación del codo. Esta va a ser de tipo sinovial y va a generar una bisagra entre el extremo distal del húmero y entre el radio y el cúbito proximal. Entonces tenemos tres tipos de articulaciones: la articulación húmero-ulnar o húmero-cubital, la articulación húmero-radial y la articulación radiocubital. La articulación húmero-cubital o húmero-ulnar va a estar entre la incisura troclear del cúbito y la tróclea del húmero. Va a permitir la flexión y extensión del codo. La articulación radial del húmero va a estar entre el capítulo del húmero y la cabeza del radio. Va a permitir la pronación y supinación del antebrazo. La articulación radiocubital nos va a permitir la articulación entre la cabeza del radio y el cúbito proximal. Esto nos va a permitir la pronación y supinación del antebrazo. Ahora hablaremos de tres ligamentos del codo: el ligamento colateral radial, el ligamento colateral interno y el ligamento anular del radio. El ligamento colateral radial va desde el epicóndilo lateral del húmero hasta la muesca radial del cúbito y el ligamento anular, participando en la articulación radiocubital proximal. El ligamento colateral interno va desde el epicóndilo medio del húmero hasta la apófisis coronoide y olegranum del cúbito. El ligamento anular va a rodear la cabeza del radio y se va a anclar a la cabeza del radio por la muesca radial del cúbito.
Ahora hablaremos de la articulación de la muñeca. En esta tenemos la articulación radiocarpiana. Va a ser de tipo elipsoide sinovial y se va a unir la apófisis estiloides del radio con la del cúbito por el surco proximal del carpo. Va a permitir las funciones de flexión, extensión, aducción, abducción y circunducción de la muñeca. En el extremo distal del radio y disco de articulación radiocubital distal se van a articular una hilera de huesos del carpo, excepto el pisiforme. La membrana sinovial recubre la superficie articular fibrosa de la cápsula articular y se inserta en los márgenes de las superficies articulares. La cápsula articular está reforzada por los ligamentos radiocarpianos dorsales y palmares. Medialmente se encuentra reforzada por los ligamentos colaterales que se insertan en la apófisis estiloides del cúbito y en el hueso piramidal. Lateralmente se va a reforzar por el ligamento colateral radial que se inserta en la apófisis estiloides del radio y en el escafoides. Ahora hablaremos de los músculos. En los músculos del brazo tocaremos el músculo del bíceps braquial, el músculo braquial y el músculo coracobraquial y el tríceps braquial. El músculo del bíceps braquial. Este va a tener dos orígenes, en la cabeza larga y en cabeza corta. La cabeza larga se va a originar en el tubérculo supraglenoide de la escápula y la cabeza corta en la apófisis coronoides y va a descender de manera vertical. Su inserción va a ser en la tuberosidad del radio y en la apófisis bicipital. Su función va a ser flexionar el antebrazo en la articulación del codo, va a tener un proceso de supinación del antebrazo por las articulaciones radiocubitales y va a flexionar el brazo en la articulación del hombro. Va a estar inervado por el nervio músculo cutáneo. El músculo braquial va a tener un origen en la superficie anterior distal del húmero y se va a insertar en la tuberosidad del cúbito y en la apófisis coronoides. Su función va a ser flexionar el antebrazo con la articulación del codo, va a tener un proceso de supinación y pronación de las articulaciones radiocubitales hasta que tenga un punto neutro de movimiento. Va a estar inervado por el nervio radial. El músculo coracobraquial. Su origen va a ser en la apófisis coronoides de la escápula, se va a insertar en la tuberosidad del cúbito y apófisis coronoides. Su función va a ser flexionar el antebrazo en la articulación del codo y va a estar inervado por los nervios radial y músculo cutáneo. El músculo tríceps braquial. Este se va a originar por tres cabezas. La cabeza larga, que se origina en el tubérculo infraglenoideo y tiene una proyección inferior en la cavidad glenoidea de la escápula. La cabeza lateral se va a originar en la superficie posterolateral del húmero y la cabeza medial se va a originar en la superficie posterior del húmero debajo del surco para el nervio radial. Se van a insertar en el olecranon del cúbito y su función va a ser extender el antebrazo en la articulación del codo y extender el brazo en la articulación del hombro. Va a estar inervado por el nervio radial. El músculo anconio va a estar originado en el epicóndilo lateral del húmero, se va a insertar en el olecranon y en la porción superior del cuerpo del cúbito. Su función va a ser extender el antebrazo en la articulación del codo y su inervación va a ser dada por el nervio radial. Ahora hablaremos de los músculos del antebrazo. El músculo pronador redondo, su origen va a ser en el epicóndilo medial del húmero y en la apófisis coronoides del cúbito. Su inserción va a ser en la superficie medio lateral del radio y su función va a ser pronar el antebrazo en las articulaciones radiocubitales y flexionar débilmente el antebrazo en la articulación del codo. Va a estar inervado por el nervio mediano. El músculo supinador va a estar originado en el epicóndilo lateral del húmero y en la cresta cerca de la escotadura radial del cúbito. Su inserción va a ser en la superficie lateral del tercio proximal del radio y su función va a ser la supinación del antebrazo en las articulaciones radiocubitales. Va a estar inervado por el nervio radial en un ramo profundo. El músculo pronador cuadrado. Su origen va a ser en la porción distal del cuerpo del cúbito y se va a insertar en la porción distal del cuerpo del radio. Su función va a ser pronar el antebrazo en las articulaciones radiocubitales distales.
Va a estar inervado por el nervio mediano. El músculo flexor radial del carpo va a estar originado en el epicóndilo medial del húmero, se va a insertar en el segundo y tercer metacarpiano. Su función va a ser flexionar y abducir la mano en la articulación de la muñeca. Va a estar inervado por el nervio mediano. El músculo palmar largo se va a originar en el epicóndilo medial del húmero. Su inserción va a ser en el retináculo flexor y en la apófisis palmar. Su función va a ser flexionar débilmente la mano en la articulación de la muñeca, igual va a estar inervado por el nervio mediano. El músculo flexor cubital del carpo va a estar originado en el epicóndilo medial del húmero y en el borde póstero superior del cúbito. Su inserción va a ser en el pisiforme, hueso ganchoso y en la base del quinto metacarpiano. Su función va a ser la de flexionar y abducir la mano en la articulación de la muñeca. Igual va a estar inervado por el nervio cubital. El músculo superficial de los dedos. Este va a estar originado en el epicóndilo medial del húmero, en la apófisis coronoides del cúbito y en la cresta a lo largo del borde lateral de la superficie anterior del radio. Va a estar insertado en la falange media de cada dedo. Su función va a ser flexionar las falanges medias de cada dedo en la articulación interfalángica proximal y las falanges proximales de cada dedo en la articulación metacarpofalángica por las articulaciones de la muñeca. Va a estar inervado por el nervio mediano. El músculo flexor profundo de los dedos se va a originar en la superficie anteromedial del cuerpo del cúbito. Su inserción va a ser en la base de las falanges distales de cada dedo. Su función va a ser flexionar las falanges distales y media de cada dedo en las articulaciones metacarpofalángicas de la mano por la articulación de la muñeca. Va a estar inervado por el nervio mediano y el cubital. El músculo extensor radial largo del carpo se va a originar en la cresta supracondilia lateral del húmero. Se va a insertar en el segundo metacarpiano. Su función va a ser extender y abducir la mano en la articulación de la muñeca. Va a estar inervado por el nervio radial. El músculo extensor radial corto del carpo va a originarse en el epicóndilo lateral del húmero. Su inserción va a ser en el tercer metacarpiano. Su función va a ser extender y abducir la mano en la articulación de la muñeca. Va a estar inervado por el nervio radial. El músculo extensor de los dedos va a originarse en el epicóndilo lateral del húmero. Su inserción va a ser en las falanges distales media de cada dedo y su función va a ser extender las falanges distales y media de cada dedo en las articulaciones interfalángicas de la falange proximal de cada dedo en la articulación metacarpofalángica por las articulaciones de la muñeca. Va a estar inervado por el nervio radial. El músculo extensor del meñique se va a originar en el epicóndilo lateral del húmero. Se va a insertar en el tendón extensor de los dedos de la quinta falange y su función va a ser extender la falange proximal del meñique en la articulación metacarpofalángica. Va a estar inervado por el nervio radial del ramo profundo. El músculo extensor cubital del carpo va a estar originado en el epicóndilo lateral del húmero y en el borde posterior del cúbito. Su inserción va a ser en el quinto metacarpiano. Su función va a ser extender y abducir la mano en la articulación de la muñeca. Su inervación va a ser por el nervio radial. El músculo abductor largo del pulgar. Este se va a originar en la superficie posterior de la cara media del radio y en la membrana interósea entre el cúbito. Su inserción va a ser en el primer metacarpiano. Su función va a ser abducir y extender el pulgar en la articulación metacarpiana y abducir la mano en la articulación de la muñeca. Va a estar inervado por el nervio radial. El músculo extensor corto del pulgar se origina en la superficie posterior de la parte media del radio y la membrana interósea. Su inserción va a ser en la base de la falange proximal del pulgar. Su función va a ser extender la falange proximal del pulgar en la articulación metacarpofalángica. El primer metacarpiano del pulgar dando en la articulación carpo-metacarpiana. Su inervación va a ser por el nervio radial del ramo profundo. El músculo extensor largo del pulgar. Este se va a originar en la superficie posterior de la parte media del cúbito y en la membrana interósea.
Su inserción va a ser en la base de la falange distal del pulgar. Su función va a ser extender la falange distal del pulgar en la articulación interfalángica y extendiendo el primer metacarpiano del pulgar en la articulación carpo-metacarpiana. Este va a estar inervado por el nervio radial del ramo profundo. El músculo extensor del índice. Se va a originar en la superficie posterior del cúbito y en la membrana interósea. Se va a insertar en el tendón extensor de los dedos en los dedos del dedo índice. Su función va a ser extender las falanges distal y media del dedo índice en las articulaciones interfalángicas y en la falange proximal del dedo índice por la articulación metacarpofalángica. Va a estar inervado por el nervio radial del ramo profundo. En los huesos de la mano tenemos tres familias: los huesos de la eminencia tenar, los huesos de la eminencia hipotenar y los huesos de la parte media de la mano. En los huesos de la eminencia tenar tenemos el abductor corto del pulgar, que se va a originar en el escafoides y en el retináculo flexor. Se va a insertar en el hueso sesamoideo del pulgar y en el escafoides del carpo. Su función va a ser la flexión metacarpofalángica del pulgar, la abducción y la oposición carpo-metacarpiana. El abductor del pulgar. Este se va a originar en la porción oblicua entre el hueso grande y el ganchoso y en una porción transversal en la cara palmar del tercer metacarpiano. Se van a insertar en el sesamoideo en la base de la falange proximal metacarpiana. Su función va a ser la aducción e hiperaducción del pulgar y interviene en el proceso de oposición y flexión del pulgar. El flexor corto del pulgar tiene un origen de dos cabezas: la superficial, que va a ser en el retináculo flexor, y la profunda, que va a ser en el trapecio y trapezoide. Se van a insertar en el hueso sesamoideo del pulgar, en el hueso grande y en la falange del pulgar. Su función va a ser la flexión y abducción del pulgar y va a ayudar a la oposición del pulgar. El músculo oponente del pulgar. Este se va a originar en el trapecio y en el retináculo flexor. Se va a insertar en el borde radial del primer metacarpiano. Su función va a ser oponer el pulgar y va a colaborar en la aducción. Los músculos de la eminencia hipotenar. Tenemos el palmar cutáneo. Este se va a originar en la aponeurosis palmar superficial y se va a insertar en la capa profunda de la piel en la eminencia hipotenar. Su función va a ser arrugar la piel en la eminencia hipotenar. El músculo oponente del quinto dedo. Este se va a originar en la apófisis unciforme del hueso ganchoso y se va a insertar en el borde interno de la diáfisis del quinto dedo. Su función va a ser oponer el dedo al pulgar. El flexor corto del quinto dedo del meñique se va a originar en la apófisis unciforme del hueso ganchoso y se va a insertar en el borde interno de la base de la primera falange del quinto dedo. Su función va a ser la flexión de la falange del quinto dedo. El músculo extensor corto del quinto dedo se va a originar en el hueso pisiforme y se va a insertar en el borde cubital de la primera falange del meñique. Este va a tener una función de hiperextensión del quinto dedo. En los huesos de la parte media de la mano tenemos a los huesos lumbricales, que se van a originar en la cara lateral de los tendones del músculo flexor común profundo de los dedos de su cara palmar. Su inserción va a ser en el borde externo de los tendones del extensor común de los dedos a nivel del retináculo extensor de cada dedo. Su función va a ser la de la flexión de los metacarpofalángica y la extensión de los interfalángicos. Tenemos los músculos interóseos dorsales. Estos se van a originar en la diáfisis de los metacarpianos vecinos y se van a insertar en la base de la primera falange de cada dedo en la cara dorsal. Por lo tanto, tendremos que el primer dedo no va a tener un interóseo dorsal, el segundo dedo va a tener un interóseo dorsal, el tercer dedo va a tener dos interóseos dorsales y el cuarto dedo va a tener un interóseo dorsal. Los músculos interóseos palmares. Estos se van a originar en el segundo, tercer y cuarto hueso metacarpiano
se van a insertar en la base de la primera falange y se van a asociar a los tendones extensores por la cara dorsal. Su función va a ser los flexores de los metacarpofalángicos del segundo y cuarto, extensores interfalángicos del segundo, cuarto y quinto, y aductores de los dedos del segundo, cuarto y quinto dedo. En los músculos de la región pectoral hablaremos del músculo pectoral mayor y el pectoral menor. El músculo pectoral mayor se va a originar en el tercio medial de la clavícula, en el esternón y en la sexta costilla, al igual que en los cartílagos condrales sexto y séptimo. Se va a insertar en el labio lateral de la corredera bicipital del húmero y su función va a ser la aproximación y rotación medial del brazo. Va a estar inervado por el nervio pectoral lateral y el nervio pectoral medial. El músculo pectoral menor se va a originar desde la apófisis coronoides del omóplato y se va a insertar en la tercera, cuarta y quinta costilla. Tenemos que tener en cuenta que este se encuentra debajo del músculo pectoral mayor. Su función va a ser un punto de fijación del omóplato y elevar las costillas hacia adelante, hacia adentro y hacia abajo. Por último tenemos el músculo subescapular, que se va a originar en la fosa subescapular y se va a insertar en la parte anterior y media del troquín del húmero. Su función va a ser una rotación interna, aducción y abducción del hombro. Y bueno, espero que les haya gustado esta ponencia. Aquí pueden observar la bibliografía de donde se extrajo la información. Como les mencioné, mi nombre es Eduardo Proaño, soy estudiante de medicina de la Universidad Regional Autónoma de los Andes Uniandes, ubicada en Ambato. Para cualquier información les adjunto mi correo electrónico. Espero esto haya sido de su agrado y de su utilidad. Síganos en nuestras diferentes redes sociales como EMPI Ecuador en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Recuerden que este fue un proyecto de EMPI Ecuador y Let's Learn Together 2020. Muchas gracias.